Buenas noches, les agradezco mucho su presencia y quiero seguir con los agradecimientos, agradeciéndoles mucho al arquitecto Casoy y al arquitecto Grossman que me hayan invitado. El libro que acaban de dar a luz los arquitectos Grossman y Casoy se llama Arquitectos Argentinos Universales. Son ellos sus autores, aunque hay bastante más. Les diría que después de haberlo leído es un libro interesante, no es un libro de historia, es un estudio de casos y el nexo que vincula a estos casos entre sí es la relación de arquitectos argentinos con el exterior. Yo diría que es un ensayo de interpretación del fenómeno y que hay una perspectiva crítica atrás de todo esto. Los autores son dos profesionales del ambiente, el arquitecto Casoy trabajó en el exterior y el arquitecto Grossman luchó incansablemente en la Argentina y se han unido para hacer este libro, los anteriores y todos los más con los cuales ya los comprometo con que sigan beneficiándonos. El arquitecto Casoy es arquitecto, ha trabajado con Clorindo Testa y con Guedes, es decir, con profesionales de nuestro medio y con profesionales de otro país. Es escritor, es editor, es fotógrafo y sobre todo yo lo que he descubierto es que es poeta y que eso es más importante que todo lo otro que acabo de decir que es muy importante. El arquitecto Luis Grossman trabajó con el arquitecto Julio Grossman, lo cual no es palabra menor, y con Laureano Forero. Nuevamente estamos hablando de profesionales locales y profesionales de otro país. Ha sido un gran profesor de la facultad y sigue siendo un profesor porque ese vicio no se pierde en toda la vida. Durante 30 años nos ha seguido instruyendo a través del suplemento de arquitectura del diario La Nación y actualmente es director del casco histórico. Y acá tengo que dar un testimonio personal. La cátedra Grossman, en la época en la cual yo era alumno de la facultad, yo no era alumno de la cátedra Grossman, sino de la contra, la cátedra Grossman era una cátedra muy importante y nos sacábamos chispas. En mi misma camada estaba Ignacio Del Rocha y nos mirábamos torcido el proyecto respectivo y de algún modo teníamos una atención muy puesta en lo que hacían unos y otros. Y la cátedra Grossman era deslumbrante. Los arquitectos Casoy y Grossman son autores de libros anteriores y casi estoy por contaminarme de los festejos del Bicentenario y decir que ellos se ocupan de los arquitectos de la provincia 25, porque así la han llamado a la provincia de argentinos que están fuera del país. Y creo que no es poco importante que se esté tomando nota de esto, porque en su momento se dijo que la ciudad de Buenos Aires tenía más italianos que muchas ciudades de Italia, y en este momento estamos en una perspectiva distinta y en una perspectiva de algún modo preocupante. En la solapa del libro están los comentarios de personalidades sobre libros anteriores y quiero poner en primer término la de Bernardo Ezequiel Korenblit, no solo porque acaba de dejarnos hace poco tiempo, sino porque Bernardo Korenblit era una de esas personas que con su presencia le daban significado a la palabra cultura en la Argentina. Y Korenblit dice que esos libros son ricos en ideas, cosa que falta bastante en muchos lados, y que además son libros inteligentes, otra cosa que nos falta bastante alrededor. Oriol Bohigas dice que uno de sus libros es un documento esencial para entender la compleja red cultural de los argentinos, y él lo mira desde su perspectiva, casi digo española, catalana. Juan Manuel Bortagaray, otra de las personas importantes, de las personalidades importantes que todavía tiene nuestra arquitectura en actividad, dice que en uno de sus libros se denota talento, mesura y calidad. Son tres cualidades que yo quiero poner de relieve porque no se dan con frecuencia juntas: talento y mesura, talento, mesura y calidad. Este libro tiene dos partes, básicamente dos partes. El
la primera parte, hay un panorama del contexto que va desde 1940 a 2010, es decir, 70 años de historia reciente. Y la segunda parte es el cuerpo principal del libro, que ellos organizan a través de diálogos, biografías y obras. Y como me toca presentar el libro, algo tengo que decir distinto de lo que ellos dicen, yo lo voy a dar vuelta y voy a decir primero que hablan de biografías, es decir, de quiénes son estas personas, en segundo lugar de las obras, de qué hicieron, y en tercer lugar, aunque ellos lo ponen primero, de diálogos con estas personas. Y a mí me importa mucho dejar al final lo de los diálogos, porque cuando hablamos de la palabra diálogos, estamos hablando de razonamiento por lo menos entre dos, y este método del diálogo es un método muy importante. No solo nos remite a Platón, es decir, al origen del pensamiento griego, sino que también nos remite a un libro muy olvidado entre los arquitectos y todavía valioso, que es el libro de Paul Valéry, Eupalinos, que es un diálogo. Pero me importa sobre todo por otra cosa, porque el método del diálogo es un método trascendente, es un método de construcción de ideas no en soledad, sino en conjunto, y porque fue así como se construyó a partir del hombre primitivo el Homo sapiens. Fue a través del diálogo que se construyó el lenguaje, fue a través del diálogo que se construyó el pensamiento y que el hombre desarrolló su inteligencia, de modo que cuando se habla frívolamente de dialogar como si no se buscaran soluciones, en realidad el diálogo tiene sentido cuando es para encontrar coincidencias o disidencias y echar luz sobre el pensamiento. Y eso es lo que sucede en este libro. Este diálogo es una interacción, un inter essere, es decir, ser entre, es decir, algo que despierta interés. Pero Casoy y Grossman no solo despiertan interés, sino que muestran aprecio. Y ahí estamos en otro ingrediente fundamental de la cultura. En la educación, San Bernardino de Siena puso el énfasis en la importancia del aprecio para el estudio. Y después, esto lo convirtió en teoría pedagógica, nada menos que Comenio. Y yo no me olvido que por lo menos Grossman sigue siendo siempre un educador, de modo que estas ideas, el aprecio por aquello que se está pensando, es algo fundamental. De desprecios estamos habituados, en cambio de aprecio es muy poco lo que a veces encontramos, y esa es la clave para poder entender. Y el libro está lleno de aprecio. Ellos hablan en su introducción de lo que ellos han visto en conjunto en estos autores, pero yo diría que el libro en total es del género ensayo, es un ensayo de interpretación de un fenómeno a través de estudios de caso. Dicen los autores, los arquitectos de los cuales hablan, los autores de las obras que aquí presentamos, son una muestra limitada, aunque significativa, de arquitectos que implementan criterios de diseño ecológico de avanzada y en permanente evolución. Y aquí es donde ellos están detectando en todo eso un hilo conductor para vincular esas inquietudes que corresponden a la época de discusión sobre el cambio climático y al mismo tiempo una época que ya está lejos del final del movimiento moderno. Tratando de entender las claves de nuestro tiempo, este libro echa bastante luz sobre las preocupaciones de los colegas. El libro empieza, podríamos decir, con la fecha simbólica de 1940, que es el momento de graduación de Eduardo Catalano, un momento difícil por el mundo, en muchos países y en muchos ambientes y en las conductas de mucha gente. Esa época se ha caracterizado históricamente por un predominio de lo que difícilmente, injustamente o complicadamente podríamos decir el predominio de la derecha antiliberal, es decir, de los movimientos de fuerza, de los movimientos violentos, principalmente violentos para el pensamiento. Pero como toda época hay islas de pensamiento libre, hay islas de excelencia. Incluso si nos vamos a Italia, una época muy difícil para Italia, la obra de Pierluigi Nervi es una obra absolutamente independiente desde el punto de vista intelectual, y de algún modo yo creo que eso es lo que
los autores nuestros están detectando en la obra de Catalano, en el pensamiento de Peli, es decir, cómo de aquel contexto inicial que tenía muchos nubarrones han salido cosas nuevas y muy importantes. Y me encontré con un placer enorme en determinado momento, hablando de Catalano, mencionan que en 1943 Catalano hizo un edificio pequeño en la calle Perú al 500. Y cuando yo era estudiante de primer año de la facultad descubrí ese edificio y quedé deslumbrado. Después lo demolieron y se perdió y me vuelvo a encontrar con este edificio en el libro de Grossman y de Casoy después de tantos años. Yo pensé que yo solo lo había visto ese edificio y el edificio realmente era muy interesante, casi podríamos decir de una estética aeronáutica por lo alado del pensamiento arquitectónico. Los protagonistas de este libro nuevo de los arquitectos Casoy y Grossman son Eduardo Catalano, nacido en el 17 y emigrado en el 50, César Peli, nacido en el 26 y emigrado en el 52, Emilio Ambás, nacido en el 43 y emigrado en el 63, después de haber pasado por el estudio de Amancio Williams. Y después hay otro grupo de 3 conjuntos arquitectónicos de El Cous, nacido en 1950 y emigrado en el 74, como lo ha mencionado el arquitecto Grossman, del estudio de Pfeiffer, Zurdo, Di Clerico, Pfeiffer y Cuesta, que no han emigrado, sino que han construido desde aquí obras en el exterior. Juan Lucas Young, nacido en el 63 y emigrado en el 90. Pero también desfilan las facultades, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, y especialmente ese periodo de 1956 en adelante, en donde se termina la enseñanza Beaux-Arts y las ideas de la Bauhaus 30 años después tienen expresión institucional. Una facultad en donde había personalidades como Vladimiro Acosta, y ellos mencionan la presencia de Bortagaray y de Casares. La Facultad de Tucumán, la Facultad en Rosario, es decir, el nudo del pensamiento en aquellos años en los cuales se debatían cosas políticas muy diferentes, pero los arquitectos estaban pensando en el futuro. Y también está la mención de 1966, ese año en el cual se terminó la época de Manuel Sadowski, que tuvo el pecado, que cometió el pecado de introducir la primera computadora universitaria en la Argentina, motivo suficiente como para expulsarlo de las aulas. El hecho es que esta última época ha sido una época en donde las palabras exilio han sido acompañadas por la palabra chatura, por la palabra resistencia, pero también por muchas secretas y calladas iniciativas para mantener el fuego sagrado. A la diáspora de la inteligencia le ha salido también una especie de diáspora interna, es decir, la Argentina invisible de la cual hablaba Eduardo Mallea, la que se sostiene todos los días contra viento y marea, produciendo desde aquí pensamiento y cosas a pesar de todas las dificultades. De modo que yo diría que este es un ensayo para hacernos pensar. Quiero terminar mis palabras para cederle la palabra a la arquitecta Mónica Fernández, haciendo 2 observaciones finales sobre el libro. Se supone que quien presenta un libro tiene que hacer un análisis crítico y tiene que encontrarle algún defecto, no pueden ser solo las virtudes. Y yo les encontré una redundancia y la quiero poner de manifiesto. En el libro se habla de arquitectos universales y está historiada la familia Peli. La familia Peli, según leemos, es de origen florentino, y si hay una ciudad y hay un conjunto de gente que en la historia de la humanidad ha representado con toda claridad la idea de universalidad, es justamente Florencia, de modo que me alegra mucho enterarme de que la familia Peli viene de Florencia. Pero tengo que desdecirme, no es una redundancia, sino que yo me enteré de esta redundancia leyendo el libro, de modo que no se las puedo echar ni siquiera en cara. La segunda cosa que quería agregar es que se supone que los presentadores deben invitar a leer el libro. En ese sentido, yo les voy a recomendar las fotos que muestran en la página 114 y 116, pero no les voy a contar qué fotos son para que compren el libro.
nada más.